es distinto. Estamos en el estudio con Claudia Dides. Ella es la directora de Miles, que es el movimiento por la interrupción legal del embarazo, que ha estado peleando para que el aborto por 3 causales, este proyecto de despenalización en el Congreso, avance más rápido. Pero además Miles conoce muy bien lo que pasa con estas niñas y ha seguido muchos de los casos que han sucedido en Chile. ¿Cómo estás, Claudia? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Beatriz, por la entrevista, nuevamente hablando sobre este tema lamentable en el país, ¿no? Sí, yo quiero hacer además una aclaración para todos, porque es como por si hay conflicto de interés, que se llama. Sí. Yo soy activista en este tema, yo apoyo a Miles en todo lo que está haciendo a propósito de la despenalización del aborto. Dejando eso totalmente claro para todos los que nos ven, empiezo con la entrevista. Okay. Claudia, ¿cómo miras, primero en general, que conozcamos, porque no es que no pasen, pasan estos casos de niñas de esa edad que quedan embarazadas producto de violación? A ver, yo creo que son noticias que tenemos todos los años, a veces muy seguidas. Recordemos el caso de Belén, ¿no? Que fue en el gobierno pasado, donde tuvimos además a un presidente de la República diciendo que una niña sí estaba lista para tener un embarazo. Y la verdad es que lo veo de manera horrorosa, ¿no? Yo creo que ahí uno tiende a hablar como mamá, como mujer, como profesional, se juntan varias miradas y tiene que ver con que estamos expuestos a mirar estos casos de las niñas como casos muy lejanos muchas veces. Hay que recordar que en Chile el 89% de los abusos sexuales, ¿no? Y entre ellos la violación, se dan al interior del hogar. Es un tema que el Estado no ha descuidado, ¿no? Ha descuidado totalmente porque no hay redes que protejan además a estas niñas. Es muy difícil detectar de alguna manera la violación al interior del hogar porque generalmente concebimos el hogar como un espacio de cariño, de amor, de cuidado, protegido, ¿no? O sea, uno llega a la casa y se siente, descansa, ¿no? En este caso son niñas que no pueden descansar, que están expuestas a violación permanentemente, y lo peor de todo es que las respuestas que da el Estado chileno no son satisfactorias. Bueno, ¿no? eso quería preguntar. Hoy día, si una niña de esa edad, y después vamos a entrar a los detalles, que son embarazos de altísimo riesgo, sí. Una niñita de 11 años, una niñita de 12 años, ¿qué tipo de respuesta, y esto por la experiencia que tienen ustedes del trabajo con menores que pasan por esto, qué tipo de respuesta le da el Estado a una niña que ha sido violada y producto de la violación está embarazada? A ver, depende mucho de los servicios de salud que vayan a acudir, depende de las personas que las vayan a acoger. En general hay una acogida, ¿no? No se dejan solas, se atienden. Incluso yo hoy día pregunté al Ministerio de Salud qué estaban haciendo con estos 2 casos y habían dado instrucciones de que los servicios se preocuparan. Ahora, la preocupación tiene que ver en dos materias, digamos. Una en los aspectos ya más biomédicos de salud, que efectivamente son embarazos muy riesgosos, sobre todo en menores de 14 años, ¿no? Y por otro lado, yo diría que hay una red de protección que es muy débil en ese sentido, donde los apoyos psicológicos no son tal. No hay sesiones siempre con todas las niñas. A veces también acuden otro tipo de organizaciones, las mal llamadas providas, ¿no? A tratar de que las mamás o los papás no piden, por ejemplo, un aborto terapéutico, ¿no? Que ha sido una medida que han hecho muchas de estas organizaciones. Pero como Estado es un Estado débil de protección. No hay una cadena, digamos, de servicios públicos en todo el país que puedan proteger a estas niñas. Más bien, lo que se hace es que se actúa frente al hecho, ¿no? Evidentemente va a haber una fiscalía, se va a ir a tribunales, van a buscar al violador, va a haber una denuncia, pero yo creo que las niñas de todas maneras quedan solas con su familia respecto a la protección. Algunas de ellas han tenido sus hijos, hay otras que han derivado al Sename, ya incluso en el Sename hay embarazadas al interior del propio Sename, ¿no? Y sabemos todo lo que ha pasado en el Sename y cómo está cuestionado. O sea, que claro, que es insuficiente, totalmente insuficiente. Es totalmente insuficiente. Yo no digo que no haya nada, porque sería injusto, ¿no? Pero no hay una red de protección suficiente, fuerte, que además conciba a las niñas como sujetos de derecho. Creo que eso es muy débil en el país y el Estado no se está haciendo cargo. Hoy día, y esto para no perdernos en la discusión, aunque es difícil porque ha sido un tema tan presente durante tantos años en Chile, hoy día se está discutiendo una ley, todavía está en el Congreso, está en el Senado, que despenaliza el aborto en 3 causales. Hoy día estas niñas
legalmente no pueden acudir a un aborto. Legalmente no pueden acudir a un aborto, está penalizado, e inclusive la ley queda corta respecto al tema de las niñas, y por dos razones. Una, porque no consideran que el aborto se puede hacer hasta las 22 semanas. Yo quería justo tocar estos casos y poniéndolos en la práctica. La ley como está hoy día, y lo pregunto, Claudia, porque ustedes como Miles han ido siguiendo, han estado muy presentes en el Congreso y siguiendo paulatinamente los aspectos de la ley, porque una cosa es como un proyecto se presenta y cómo avanza, porque se van haciendo ajustes, modificando. Sí. Los casos son los siguientes, y es muy importante porque los casos de niñas, sobre todo cuando son violadas en el contexto de su casa por un pariente cercano que vive con ellas, muchas veces los embarazos se conocen en forma tardía, porque ni ellas mismas saben ni entienden que pueden estar embarazadas. Hoy día conocemos un caso, el de la niña de Villarrica, que tiene 11 años, que tiene 5 meses de embarazo, y en el caso de Concepción, que es otra niñita que tiene 12 años, tiene 34 semanas de embarazo. Con la ley, como está hoy día, el proyecto, perdón, que está avanzando, si fuera ley, ¿ellas tendrían alguna posibilidad de aborto o ya están fuera de los plazos? Las dos están fuera de los plazos. Bueno, en el caso de las 34 semanas ya no se puede hacer un aborto. El aborto se hace hasta las 22 semanas, según lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Pero lo que dice la ley tenía estipulado hasta las 18 semanas, y por negociaciones al interior de la nueva mayoría se llegó a las 14 semanas en menores de 14 años, y hasta las 12 semanas en mayores de 14 años, ¿no? Pero hoy día, y sabemos por algunas declaraciones que algunos demócratas cristianos están pidiendo que sea hasta las 12 semanas. Eso quiere decir que además los senadores no conocen la realidad de las niñas, porque efectivamente las niñas llegan muy tardíamente a los controles porque no se dan cuenta de que están embarazadas. Son niñas que piensan que son niñas que están todos los días siendo violentadas por el padre, por el hermano, el hermanastro, por algún pariente. Por lo tanto, no es que yo vaya a control del niño sano, no que vaya al consultorio a hacer una atención. Ellas generalmente llegan cuando se dan cuenta de que tienen guata. Estamos hablando de una cuestión física. Por lo tanto, la ley está llegando tarde, tal como está. Nosotros presentamos indicaciones con los diputados independientes hasta las 22 semanas en la Cámara de Diputados y no fueron acogidas. ¿Por qué las 22 semanas? Porque es algo que dice la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, que hasta los 500 gramos se puede hacer un aborto. Después ya lo que hay es una inducción del parto que le podrían hacer, por ejemplo, en este caso a la niñita a las 34 semanas, si tiene además una complicación, o como pasó en el caso de una niñita también que fue violada y que estuvo en el hospital Tisné el año pasado, y que además venía su feto, venía con una cardiopatía muy complejo, y le hicieron una inducción del parto. Entonces, aquí lo que se está haciendo, primero, es no darse cuenta de cuál es la realidad de las niñas. Segundo, de desconocer lo que dice la ciencia, ¿no? Lo que dice la Organización Mundial de la Salud, de la cual nosotros somos parte como Estado chileno, y como está hoy día la ley, vamos a llegar tarde, no vamos a alcanzar a llegar. Por lo tanto, sería incomprensible que senadores pusieran las 12 semanas. Nosotros queremos que sean hasta las 22 semanas, creo que es el periodo justo, es el periodo que merece cualquier persona que tenga derecho a poder ejercer este derecho.